Bueno, jóvenes, entonces vamos a recordar un poco, digamos, los términos que, que empezamos. Nosotros habíamos empezado la primera clase definiendo los términos quirúrgicos. Entonces les quiero recordar algunos importantes que van a encontrar, ¿verdad? Siempre que ustedes escuchen la palabra rafia, ¿sí? Rafia de, siempre va a estar haciendo referencia a corrección, ¿sí? A suspensión, a fijar, a corregir. La ectomía realmente hace referencia a extracción. Siempre que ustedes escuchen el sufijo ectomía, están hablando de extracción. Por ejemplo, histerectomía, extracción del útero. Esplenectomía, extracción del vaso. La ostomía, siempre que se hable de ostomía, estamos hablando de abertura hacia, o sea, un hueco hacia qué. El ejemplo más clásico siempre es la cistostomía, ¿no? Que como ustedes saben es una abertura directamente por debajo del ombligo y va directamente a la vejiga para cuando el paciente tiene algún trauma uretral o una estrechez uretral marcada. Feccia, siempre que se hable de feccia, se habla de suspender arriba, fijar con sutura. Entonces es importante que sepan eso. Estos términos son importantes en el ámbito quirúrgico porque cuando ustedes vayan les van a hablar en este sentido y puedan sentirse un poco, perdidos en ese asunto, ¿verdad? Entonces es importante que esos 5 o 6 términos que son los más usados los tengan claro. Otra cosa que es importante es recordarles quiénes hacen parte del equipo quirúrgico. Como ustedes saben, el equipo quirúrgico está compuesto principalmente por el cirujano, ¿sí? Por el cirujano, que es la persona responsable de realizar la cirugía como tal. El anestesiólogo, que es el responsable de la anestesia al paciente y del estado hemodinámico de ese paciente durante la cirugía. Un médico ayudante, que normalmente es un médico general quien asiste al cirujano en el proceso. Encontramos a una instrumentadora quirúrgica, que es la responsable de manejar toda la parte estéril de ese procedimiento durante la cirugía, además asistir al médico con todo lo material quirúrgico que necesita, y una enfermera circulante que es la responsable prácticamente de todo. Digo de todo porque es el puente que hay entre lo estéril y lo no estéril. Ya esto es una clase específica que la dimos. Entonces esa enfermera circulante no está vestida de cirugía o de ropa quirúrgica de cirugía como tal, con la técnica de la colocación de bata que les expliqué. Ella está vestida pues con ropa quirúrgica directamente la que se usa dentro del quirófano, pero no usan la vestimenta quirúrgica para operar directamente, porque ellos son ese puente entre lo estéril y lo no estéril, ¿verdad? Entonces es importante eso que sirve. Ya ustedes saben que el equipo preoperatorio o antes es un enfermero que está en el centro preoperatorio acompañado con un médico, y es lo que se encarga básicamente es de recuperar y organizar al paciente en el preoperatorio. Entonces, ya hablando del equipo quirúrgico, quiero recordar también, no hace parte del equipo quirúrgico como tal directo dentro del quirófano, pero es importante y es la enfermera recuperadora, que es la responsable de vigilar el estado hemodinámico del paciente después de la salida de cirugía. Es importante que esto lo tengan claro, ¿verdad? Entonces la enfermera recuperadora es importante. Tengo que decirles que los 10 tiempos quirúrgicos son básicos. Se encuentra el prequirúrgico, que es antes de la cirugía, el transquirúrgico, que es durante la cirugía, y el postquirúrgico después de la cirugía. El prequirúrgico normalmente, como les decía, es la preparación del paciente, todo este juego de vigilar que esté en ayuna, las listas de chequeos, etc. El transquirúrgico es todo el papel de la enfermera circulante, y el postquirúrgico todo el papel de la enfermera recuperadora. Es importante que ustedes sepan que en la recuperación de la anestesia, en la anestesia general, después que se da la anestesia general, el paciente llega a sala de recuperación. Ese es un paciente que en sala de recuperación se tiene que colocar en posición semi-Fowler, o sea, semisentado a 45 grados. Es un paciente que se le debe de poner oxígeno obligatoriamente y monitoreo continuo, ¿cierto? Y es muy diferente a la anestesia raquídea o regional, que normalmente se le coloca el oxígeno, pero se debe de mantener en decúbito total,
¿sí? O sea, acostado total, sin almohada, para evitar cefaleas por punciones o dolores de cabezas intensos a causa de subir la cabeza. Recuerden que es un bloqueo directamente regional, ¿verdad? Entonces, siempre que ustedes les quiero recordar ese punto. Otro tema que vimos aquí fueron las quemaduras también. Les recordamos que el principal riesgo o el principal cuidado que tienen las quemaduras, además de la deshidratación, que es el principal riesgo. O sea, siempre que usted tenga un paciente quemado, eso es lo principal. Mirar que el paciente no se vaya a deshidratar. Y el segundo riesgo más inminente es la infección. Por eso hay que hacer, por el manejo médico, una buena terapia de antibióticos, ¿verdad? Entonces, también vimos lo que era la canalización, la mencionamos por encimita. La canalización realmente, como ustedes saben, colocar un catéter intravenoso periférico no se debe hacer con guantes estériles, se debe de hacer una asepsia, antisepsia real de la piel, ¿sí? Normalmente la están haciendo ahora mismo con clorexidina. Anteriormente se usaba mucho el alcohol, ahora mismo están usando la clorexidina, realmente es la que más se usa. Entonces es importante que eso lo sepan, ¿no? Una buena asepsia en el sitio de la punción no se hace con guantes estériles, sino con guantes de procedimiento. Recuerden que la complicación más grave que puede existir en una colocación de un catéter periférico es la flebitis. Recuerden que existen 3 tipos de flebitis: la flebitis química, la flebitis bacteriana y la flebitis mecánica. La flebitis química pues es la ocasionada por una mala dilución de medicamentos o por pasar los medicamentos muy rápido. La flebitis mecánica es la que ocasionamos cuando no tenemos una técnica correcta mecánicamente en la punción, entonces rompemos varias veces la vena. Esto puede ocasionar pues obviamente de que el paciente se le genere una flebitis ahí. Y también es importante mencionarles que existe la flebitis bacteriana, que es cuando usted no tiene una mala técnica séptica y permite que ingresen bacterias al torrente sanguíneo, que esto puede ser una complicación gravísima. La flebitis no es más que la inflamación de las capas internas de la piel. ¿Ok? Bueno, entonces, ok. Recuerden también que vimos lo que era sondaje vesical, ¿sí? El sondaje vesical, recuerden que se divide básicamente en 2: un sondaje vesical que es fijo, un sondaje vesical que es intermitente, y un sondaje vesical que es ocasional. O sea que no son 2, son 3. El ocasional es cuando el paciente va a tomarse una muestra de orina, etcétera, se debe colocar una sonda Nelaton. El intermitente, normalmente también se usa una sonda Nelaton para evacuar a ese paciente que tiene una obstrucción, no puede orinar, o es un paciente que tiene algún trauma uretral directamente. Entonces se coloca un trauma raquimedular, entonces no puede orinar, no puede evacuar, se le evacúa a través de una sonda Nelaton. O en su defecto, también no menos importante, el fijo, que se debe hacer con la sonda Foley. Y recuerden eso, con la sonda Foley, para poder garantizar que con el balón se quede dentro de la vejiga. Ya esto lo habíamos visto, ¿cierto? Bueno, la transfusión sanguínea, que fue el tema prácticamente de hoy. Ya sabemos que no solo se da cuando hay pérdida de la hemoglobina, también se puede hacer cuando el paciente tiene terapias hormonales, cuando el paciente tiene terapias o quimioterapias o radioterapias para recuperar ese volumen sanguíneo, cuando hay una hemorragia también, ¿sí? Entonces es importante. O también para prever una cirugía del paciente que va a tener antes. Es importante eso, ¿verdad? Recordarles directamente cuál es el donador universal, cuál es el receptor universal. Eso está en la clase de hoy, ¿cierto? Entonces ya lo saben, que les recuerdo nuevamente también que la enfermera circulante es un miembro que pertenece ¿a qué? Al equipo no estéril. Recuerden, es el equipo no estéril. No pertenece al equipo estéril, pertenece al equipo no estéril, ¿verdad? Entonces, siempre que hay una pérdida parcial o completa de la sensibilidad del dolor, con pérdida o no del conocimiento, eso es importante que ustedes sepan, se llama ¿qué? Anestesia, porque depende, ¿no? Si usted está con un bloqueo raquídeo, no va a perder el conocimiento, pero es importante. Está indicada, dice aquí, en los pacientes con capacidad de alimentarse por sí solos, ya sea por una condición anatómica o fisiológica,
O sea, en los pacientes que no pueden alimentarse por sí solos, ya sea por una condición propia del paciente o qué, ya encontramos que la gastrostomía, que es un procedimiento en la cual, como les explicaba en la clase de la profe Verónica, se coloca una sonda G directamente en el estómago y ahí se conecta y se le da alimentación a este tipo de pacientes que tienen, digamos, algún tipo de coma, que no pueden ingerir alimentos por sí solos. Entonces es importante eso, ¿verdad? Recuerden también, les quiero recordar también la colocación del tubo a tórax. No sé si recuerdan que la toracostomía, colocación de un tubo a tórax, se hace por 3 razones. Recuerden que puede ser por digamos, neumotórax, que es acumulación de aire en el espacio pleural, ¿sí? Hemotórax, que es acumulación de sangre; hidrotórax, que es acumulación de agua en el espacio pleural. Entonces cualquiera de esos 3 se puede colocar un tubo a tórax. Entonces ojo con eso, que es importante que lo sepan, ¿verdad? Hay un procedimiento que es la traqueostomía, que realmente es importante que lo sepan, que es una abertura directamente en la tráquea. Se hace cuando es un procedimiento quirúrgico, ¿sí? Que se hace de urgencia cuando el paciente presenta alguna obstrucción directa que no le permite que las vías respiratorias superiores el paso de aire. Entonces hay que hacer una abertura acá directamente hacia la tráquea y pasar directamente a los bronquios, y esto pues facilitaría la entrada y salida de aire. La traqueostomía, no se les olvide. Siempre que se hable de que hay una oxigenación de alto flujo, en este caso estaríamos hablando de ¿qué? De una máscara Venturi, que es la que más se usa. Recuerden que la cánula nasal es de bajo flujo, solo se garantizan 2 litros por minuto. En cambio, la máscara de Venturi ya se garantiza dependiendo la capacidad que le coloque el médico directamente. Entonces siempre se considera que es una máscara de alto flujo, ¿verdad? En la cefalea pospunción raquídea les contaba y les decía que esos pacientes se deben de mantener en posición de cúbito dorsal total, se les coloca oxígeno y abundante líquidos. Además de eso, pues el médico normalmente debe de enviar un analgésico potente para garantizar de que ese paciente no le dé esa cefalea pospunción, y en el hogar debe estar en reposo mínimo 72 horas después de una anestesia regional, ¿verdad? Entonces el riesgo más grande que existe en una transfusión sanguínea, pues realmente ¿cuál es? Es el shock anafiláctico, digamos lo que más se puede generar, o sea, una alergia severa del organismo que puede ocasionar la muerte del paciente. Entonces, en términos generales, ahí vimos toda la parte quirúrgica, ¿no? La parte médica, les hablo entonces de la hipertensión y la diabetes, que son los temas fundamentales acá. La hipertensión, pues como saben, que es elevación de la presión arterial, está dada directamente por una desviación que hay en los niveles de sodio en la sangre, lo que hace que su osmolaridad aumente. Esto genera que, en pocas palabras, la sangre se encuentre, como les dije ese día, algo tediosa, espesa, y obviamente es más fuerza que tiene que hacer el corazón para bombear la sangre más por las paredes de las arterias. Esto se traduce en cifras tensionales elevadas, que es lo mismo que hipertensión. Es importante saber de que puede producirte daños renales, daños en los vasos sanguíneos, especialmente en las arterias, en el corazón, porque esa hipertrofia se coloca grande pues de tanto esfuerzo que realiza, y obviamente en el cerebro. También recordarles que produce daño ¿dónde? En la retina a nivel de los ojos. Esto va dañando pues la visión. Los cuidados de enfermería, estos pacientes se deben principalmente desde el primer nivel educar acerca de la dieta, que debe ser baja en sodio, buen líquido, hidratación, ejercicio físico, disminuir todo lo que son las grasas, todo lo que son los alimentos ricos en grasas trans, en colesterol y especialmente en triglicéridos. Una vez llegan al consultorio para identificarlo, se les debe tomar por varias semanas la presión arterial, sentado, de pie, acostado, mínimo 2 veces al día durante 2 o 3 semanas. Estas cifras se le llevan al médico y él va a determinar si el paciente es hipertenso o no. Juega un papel muy importante aquí también el sistema nervioso, que unas veces puede ser,
emotiva. Entonces eso es importante que lo sepa. Acerca de la diabetes, pues recordarle que no es más que la elevación de los niveles de glucosa en sangre. Una vez estos niveles de glucosa en sangre pues están elevados y se comprueba a través de exámenes de glicemia central que el paciente los tiene elevados, hablamos de que es un paciente diabético. Existen este tipo de diabetes, básicamente la tipo 1, la tipo 2 y la gestacional. La gestacional pues es la que le da a la embarazada. La diabetes tipo 1 normalmente es considerada diabetes del joven, la diabetes juvenil, le da a cualquier persona en cualquier edad, pero normalmente ataca más a los jóvenes. Y en esta lo que hay es destrucción de las células de Langerhans, ¿sí?, del páncreas. Y además de eso encontramos la diabetes tipo 2, que el mecanismo de acción es que hay una resistencia a la insulina. Esto genera pues que tanto en la tipo 1 como en la tipo 2 la insulina no puede hacer su trabajo, que es ayudar a metabolizar en la célula la glucosa. Como no la lleva a la célula, pues obviamente los niveles de glucosa en la sangre, que no es útil para nada, pues van a estar elevados, y esto genera pues daño en los riñones, daños en los ojos, daños en el corazón, daños en los vasos sanguíneos, daño en el cerebro. Y además de eso, pues el paciente siempre va a estar inmunosuprimido por el efecto de los cuerpos cetónicos en el organismo. Es importante que eso lo tengan claro también. Los cuidados pues van enfocados igual, muy parecidos a la hipertensión, el medicamento al día, el ejercicio físico. Algunos pacientes son insulinodependientes, básicamente son los de la diabetes tipo 1. Sí, los tipos 2 normalmente se manejan con hipoglicemiantes orales para mejorar la presión. La diabetes se debe, además de eso, el ejercicio físico, la dieta y la medicación del médico que ordena. Listo, entonces esto era básicamente un recorderis. De aquí, de esto que acabo de decir, es que se va a hacer el parcial. Acabo de enviarles una información que tiene el 70% del examen de mañana.